Tomaron a nuestro Señor preso y lo iban golpeando para llevarlo preso. Decía, con unos empujones con tanta brutalidad que bien a otra persona bien pudieran haberla matado solo con ese maltrato. Y que en determinado momento empujaron a nuestro Señor, que iba con las manos atadas. Nuestro Señor se tropieza y, claro, como no podía colocar sus manos, golpeó con su cabeza en una piedra que comenzó a sangrar. Y justo había un riachuelo que pasaba por ahí y nuestro Señor bebió un poquitito de agua. y dice, para cumplir aquella profecía, en su camino beberá del torrente. Wow. Y uno ve cómo todo va encajando en las minucias. Bueno, llevan a nuestro Señor, viene toda la parte de los juicios, relata toda la parte, la interlocución con Poncio Pilato, que es interesantísima, que ahorita infelizmente no da para describir completamente. Describe también algunos sueños que tuvo la esposa de Poncio Pilato, en el cual se daba cuenta de que él era hijo de Dios. Uh-huh. Y la esposa le va a advertir a Poncio Pilato de eso, que no lo tocara, que no le hiciera nada. Ya Poncio Pilato estaba turbado, estaba afligido porque no entendía bien qué era lo que estaba pasando. Aparte que decía que él era muy supersticioso. Entonces, claro, le decían que venía el rey de los judíos y encima le decían que era Dios. Entonces él estaba muy inseguro realmente. Y encima viene la esposa con esa confirmación, es decir, como que tenía todos los factores para perdonarle la vida a nuestro Señor, que en realidad pues era lo que se hubiese esperado de él. Pero describe con especial detalle la parte de la flagelación de nuestro Señor. Que esto sí me atrevo a leerlo para nosotros entender un poco mejor, que es realmente emocionante. Qué vale. Había una columna destinada a que los reos sufriesen a ella, atados, la pena de azotes. Los verdugos provistos de látigos, varas y cuerdas, los pusieron al pie de la misma. Eran 6 hombres fornidos, de menos estatura que Jesús. Incluso esto se comprueba con la sábana santa, ¿no? Uh-huh. Son estudios que van coincidiendo impresionantemente, que eran personas más bajitas, etc. Estos hombres crueles habían ya atado a la columna, describe que eran malhechores y que estaban ahí cumpliendo pena, entonces no tenían ningún tipo de compasión con los reos. Estos hombres crueles habían ya atado a la columna y azotado hasta la muerte a algunos pobres condenados. Parecían salvajes o demonios y estaban medio borrachos. Dieron puñetazos al Señor. Le arrastraron con las cuerdas a pesar de que se dejaba conducir sin resistencia. Nuestro Señor un manso cordero. No se puede expresar con qué barbarie esos hombres arrastraron a Jesús. Jesús tambaleaba y se estremecía delante de la columna. Se despojó él mismo de sus vestiduras, con las manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras le pegaban, oró del modo más tierno y volvió un instante la cabeza hacia su madre, que estaba llena de dolor en la esquina de uno de los lados de la plaza. Ahí lo atan a la columna, lo dejan como un tanto suspendido, primero por la espalda, y en ese momento, dice, comenzaron con la flagelación del Hijo de Dios, que temblaba y se retorcía como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos dulces y claros se oían como una oración en medio del ruido de los azotes. Y cuenta que en ese momento, mientras se escuchaba el ruido de los azotes, se escuchaba al fondo también el balido de unos corderos. Y se mezclaba el gemido de nuestro Señor con los corderos que estaban de fondo, como mezclándose nuevamente la prefigura con la realización. Qué impresionante. Pasado un cuarto de hora, los sayones que azotaban a Jesús fueron reemplazados por otros 2. Decía que le pegaba con una tal fuerza que ellos mismos se cansaban de azotar. Ustedes imagínense lo que era esa crueldad. En fin, viene otro tipo de flagelación con el que le pegan a nuestro Señor con correas que tenían en las puntas garfios de hierro, con los cuales le arrancaban la carne a tiras. ¿Cómo describir ese tremendo y doloroso espectáculo? Sin embargo, su rabia no estaba todavía satisfecha. Uno de ellos le pegaba en el rostro con saña indecible con una vara. El cuerpo del Salvador era toda una llaga. La horrible flagelación había durado 3/4 de hora. Wow. Estoy leyendo solo trechitos, porque, en fin, es sumamente emocionante y el tiempo nos come. Cuenta aquí también que Nuestra Señora comenzó a visitar, como hizo una oración especial en cada punto donde nuestro Señor había sufrido más especialmente. Uh-huh.
con San Juan, algunos que la acompañaban con las santas mujeres. Como un Via Crucis. Y ese fue el inicio del Via Crucis. Claro. Qué interesante. A raíz de ahí como que se tomó la costumbre luego de peregrinar y venerar especialmente. Revivir todo eso que nuestro Señor había pasado, sufrido por nosotros. Pues esto es una verdadera meditación que uno podría hacer, ¿no? Para ver lo que nuestro Señor sufrió por cada uno de nosotros. Exactamente. ¿no? Un retiro directamente. Esto es un texto para retiro, de verdad. Este libro, para leer en Semana Santa, de repente se pueden ir sacando, bueno, no sé. Ya veremos cómo se puede hacer eso, pero hace mucho bien al alma. Un pequeño detalle cuando nuestro Señor recibe la cruz, saltando la coronación de espinas y, en fin, infelizmente no es posible transmitirlo todo. Le presentan la cruz a nuestro Señor y describe la santa. Jesús se arrodilló cerca de ella, la abrazó y la besó 3 veces, wow, dirigiendo a su Padre acciones de gracias por la redención del género humano. Qué impresionante. O sea, hay un detalle, que aporta también. Yo estuve leyendo justo en la parte de Ana Catalina de Emmerich, la Beata, sobre la expulsión de Adán del paraíso, Adán y Eva. Y ella cuenta que Adán, del paraíso, para apoyarse, caminando, agarró un ramo de olivo del paraíso y se apoyó en él. Y fuera del paraíso, él llegó justamente ahí a esa zona y él sembró ese ramo, y que de ese ramo que después floreció, se hizo un árbol, fue que sacaron la madera para la cruz. ¿En serio? Muy interesante, Qué ¿no? Impresionante. Entonces era hecha con madera del paraíso, la cruz de Nuestra Señora Jesucristo. Es simbólico también. Muy bonito, ¿no? No, realmente como todo se une. Sí, todo. Y es tan bonito que uno dice, no puede no ser verdad. O sea, es difícil inventarse. Exacto, eso, ¿no? pero todo. No, después que todo mueve a la piedad. La piedad, de verdad que... Luego describe el momento de la crucifixión, que es especialmente doloroso. Dice ella, la camisa se había pegado a sus llagas. Un detalle interesante. Cuentan que el momento en que se acerca la Verónica a enjugar el rostro, que obviamente el nombre Verónica no es el original, decía ella que era una mujer que se llamaba Serafia, pero que ella tiene esa como cercanía, esa confianza con nuestro Señor de aproximarse y limpiar el rostro, porque dice, no, cualquiera se mete a hacer eso, porque cuando nuestro Señor se había perdido en el templo de niño, ella le había atendido especialmente y a partir de ahí como que había quedado ya en cierta amistad con la Sagrada Familia, entonces conocía a nuestro Señor desde pequeño y de ahí pues que queda como que ese vínculo, ¿no? Pero y más adelante, con la crucifixión, describe ella, la camisa se había pegado a sus llagas y sufrió dolores indecibles cuando se la arrancaron del pecho. Claro, se vuelven a abrir todas las heridas. Enseguida lo extendieron sobre la cruz y habiendo estirado su brazo derecho sobre el aspa derecha de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos, de los verdugos, puso la rodilla sobre su pecho sagrado. Otro le abrió la mano y el tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido dulce y claro salió del pecho de Jesús. Su sangre saltó sobre los brazos de sus verdugos. Los clavos eran muy largos, la cabeza chata y del diámetro de una moneda. Tenían 3 esquinas, eran del grueso de un dedo pulgar a la cabeza. La punta salía detrás de la cruz. En cierto momento se dieron cuenta que cuando extendieron el otro brazo a nuestro Señor, que su mano no llegaba al agujero que habían hecho. Y aquí ella describe, entonces ataron una cuerda a su brazo izquierdo y tiraron de él con toda su fuerza hasta que la mano llegó al agujero. Esta dislocación violenta de sus brazos lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantaba y sus rodillas se separaban. Qué fuerte. Bueno, y así va. Luego atan con cuerdas a su pierna derecha, lo tienden violentamente hasta que su pie llegó al pedazo de madera. Fue una dislocación tan horrible que se oyó crujir el pecho de Jesús, que exclamó diciendo, oh Dios mío, oh Dios mío. Luego, en fin, cuando ya nuestro Señor está en lo alto de la cruz, dice ella, la hora del Señor había llegado, luchó contra la muerte y un sudor frío cubría sus miembros. La Virgen Santísima estaba de pie entre Jesús y el buen ladrón. Entonces Jesús dijo, todo está consumado. Después alzó la cabeza y gritó en voz alta, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue un grito dulce y fuerte que penetró el cielo y la tierra. Enseguida inclinó la cabeza y rindió el espíritu.
Sabe que, bueno, quizá como conclusión también, la pasión es, como decíamos, el centro pues, de nuestra vida, de nuestra existencia, es justamente meditar en la dolorosa pasión de nuestro Señor, la redención. Y para terminar también con algo de Ana Catalina de Emmerich, ella también describía o veía que a las tantas, lo decía así, el compañero del profeta Elías, él llegaba al monte que hoy se conoce como Calvario, entraba a unas cuevas y encontraba unos sarcófagos con unos huesos. Y un ángel se aparece y le dice, no toques esos huesos porque son los huesos de Adán. Y dice que el compañero del profeta Elías ve el esqueleto de Adán, estaba el cráneo y faltaba una costilla, ¿no? que era la costilla donde había surgido la mujer Eva. Y bueno, y a ese monte se le llama monte de la calavera por eso, porque estaba enterrado Adán. Y cuenta Ana Catalina de Emmerich que cuando nuestro Señor fallece, la sangre de él, que la cruz quedó completamente cubierta por sangre, la sangre entró en ese monte de la calavera y lavó el cráneo de Adán. Qué impresionante. ¿Y qué simbolizaba eso? Que claro, como por Adán, nuestro primer padre, habíamos pecado todos, o sea, la transmisión del pecado se había dado así, nuestro Señor venía a lavar con su sangre justamente ese cráneo, ese pecado de nuestro primer padre, que era Adán. Y hasta en eso, pues, Dios quiso que fuera así y se le revela eso, ¿no? Que la sangre de nuestro Señor es la que lava nuestros pecados, representados todos, pues, en nuestro primer padre Adán. Así que muy bonito. Usted ve que esto enriquece, pues, mucho nuestra piedad, nuestra devoción. Y de nuestra parte queremos recomendarles a todos que si pueden consigan los libros de la Beata Ana Catalina de Emmerich y lean, mediten, sobre todo como usted bien decía, para la Semana Santa que se nos acerca, la Cuaresma,